Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento del día estarás o estarán viendo esta entrevista, este video. El día de hoy tengo una entrevista súper especial, un invitado súper especial. Bueno, quien les habla, les saluda Rubén Viera, ya saben, en el canal de YouTube y en todas las redes sociales nos encuentran por ahí. Como decía, el día de hoy tengo un invitado súper especial. Él es emprendedor desde muy corta edad, desde los 18 años, salió de su natal Huancayo para abrir su primer negocio de zapatillas. Ya tras 7, 8 años más o menos de experiencia, dedicación, esfuerzo ha culminado o ha acumulado también una vasta experiencia en ventas, marketing y lo que le ha permitido fundar varias empresas que ya nos va a contar el día de hoy hasta llegar a la última, que es básicamente la que está teniendo un impacto más grande en Perú y sobre todo en emprendedores peruanos, ¿de acuerdo? Bien, él es el gran, el único, el inigualable, el espectacular, el increíble, el inquebrantable, el gran Alberto Silvestre La Nazca, señores y señores. Un fuerte aplauso para Alberto, por favor. Cuéntanos, Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias, Rubén, por esa presentación. No, súper bien, terminando una gran semana. Justo acabo de llegar de Arequipa, de la Te cuarta vi. sucursal que tenemos. Súper contento también por esta entrevista, así que nada, genial, comencemos. Sí te vi, sí te vi. Por cierto, nueva sucursal que han aperturado, ya nos va a contar un poquito más. Bien, bueno, empezamos un poco contándonos tu experiencia personal, Alberto. ¿Cómo fue tu camino antes de fundar Crédito Mipe? Ya nos vas a contar más adelante qué es Crédito Mipe, pero ¿cómo fue ese camino y qué aprendizajes te dejó tu etapa en inversiones Inverhouse? Bueno, primero, yo soy vendedor desde los 9 años, te cuento. Yo comencé a los 9 años a trabajar, a vender, ¿no? Entonces, mientras otros niños, por ejemplo, estaban jugando, estaban, no sé, con los regalos, en la Navidad, yo estaba vendiendo en las Navidades, flores, ¿no? Haciendo un poco más de comercio, ¿no? ¿Cómo se aventura, digamos, cómo me aventuro en el mundo del emprendimiento, la empresa? Yo a los 18 años llego a Lima, comienzo a estudiar negocios internacionales y justo un profesor de economía de la UPC nos dice, tienen que hacer un proyecto de negocio que sea lo más real posible, ¿no? Entonces yo me lo tomé muy en serio y bueno, eso como que fue una gran iniciativa para poder abrir mi primera tienda de zapatillas en Gamarra. Así comienza de alguna manera mi etapa de emprendimiento y años después creó Inverhouse, una empresa constructora con la cual desarrollé muchos proyectos a nivel nacional. Buenísimo. De hecho, esta empresa constructora de alguna manera te llevó en algún punto a fundar o iniciar ese camino para Crédito Micro porque tiene que ver, por lo que he investigado, tiene que ver un poco, de hecho, cómo más o menos te fuiste decantando por el mundo de fundar una fintech. ¿Tuvo algún impacto? Por supuesto, de hecho te cuento que la madre de las empresas en este caso que fundé es Inverhouse. Proyectos Inversiones Inverhouse es con la empresa con la que inicio. El primer equipo de trabajo se forma en Inverhouse. Inverhouse nos da como que la base, primero la base legal, la experiencia, cómo tener un equipo estructurado para poder fundar posteriormente Crédito MIPE, ¿no? Claro. Y en ese sentido, por ejemplo, este rubro de construcción, no sé si ya estabas metido solo en construcción, en desarrollo, en todo el proceso. ¿Cuál es la fase, quizás, en base a tu experiencia, que es la fase punto de quiebre para el éxito de un producto inmobiliario? Primero, me dediqué un tiempo al sector construcción. De hecho, importante recalcar, actualmente ese proyecto en este caso está en stand-by porque me estoy enfocando 100% a crédito MIPE, pero a mí personalmente me ha ido súper bien en la etapa de construcción porque en este caso comencé a construir edificios, departamentos en este caso principalmente en Los Olivos. Para mí, bueno, desde mi punto de vista, en este caso desde la experiencia que tuve con Inverhouse, es que Ujú. primero tenía que elegir una buena zona, mucho marketing y a nivel comercial en este caso tener un equipo bastante capacitado para poder vender este producto, ¿no? Porque al final es un producto, en este caso los departamentos. Exacto, exacto. Yo, de hecho, por ejemplo, que trabajé en agencias de publicidad, claro, lo que mencionas, la parte estratégica de la construcción, de la propiedad, en realidad es una fase. Después viene la parte de marketing y comercial, que por más que tengas un buen producto, si no lo sabes vender, no sabes llegar a la gente correcta, no digo que no se pueda vender, porque el producto ya es bueno, pero te va a tomar mucho más tiempo y ese tiempo, si se alarga, hace que cada vez la rentabilidad del proyecto pues sea menor, porque se alarga el tiempo, se alarga el costo, el tiempo ya sabes que va perdiendo valor, etcétera, etcétera. Más allá, igual que un bien, en este caso un terreno, un departamento, ¿no? Se vaya valorizando, eso es lo bueno también, pero a ti te interesa, si es que haces un proyecto de ese tipo, pues venderlo
rápido posible, ¿no? Claro, de hecho, por ejemplo, si puedes tener el mejor producto del mundo, o sea, yo conozco proyectos muy innovadores que se han ido a la quiebra, ¿no? Por falta de buen marketing y buenas estrategias comerciales. Justo un amigo personal que tengo desarrolla proyectos inmobiliarios aquí en la zona Lima Moderna y Lima Top. Tiene como 10 edificios y, por ejemplo, él comenzó hace 8 años, hace muchísimo marketing y estrategias comerciales en este caso que son bastante innovadores para poder vender su producto, ¿no? Pero hay otros proyectos que conozco que no han tenido esa, digamos, esa misma apertura y bueno, pues se les ha ido súper mal también. He conocido también, he conocido. Hoy en día, por ejemplo, con herramientas de inteligencia artificial se usa mucho. Nosotros, de hecho, tenemos uno que se llama Aria, ya luego más adelante de repente voy a contar un poco, que se adapta a todo. Te hace un ejemplo. Tú llenas un formulario en Google, en una landing page, y de al toque nada más recibes una llamada con la voz de Alberto, con tu voz. Con Sí, tu voz, y obviamente tú puedes decir, oye, pero una llamada se suena robotizado, créeme que después de todas las llamadas que hacen de Claro, los bancos, etcétera, le saca la vuelta, le saca tres vueltas, literal, el tipo de fluidez que tiene en la voz de Alberto, y ya está, te agenda, y lo chévere es que es omnicanal. Por ejemplo, ya tú, todo lo que conversas por ahí, lo mismo, la misma información tiene cuando te envío un correo, cuando te envío un WhatsApp, y absolutamente es omnicanal. Eso es lo chévere. Más adelante, de repente, vamos comentando un poco acerca de claro. todo el impacto que puede tener la IA en diferentes rubros. De hecho, en el tuyo, ¿de qué manera? Ya me vas a comentar de repente las cosas que he visto. Buenísimo. ¿Y cuál fue el momento clave después de todo esto, digamos que en el que decidiste apostar por una fintech enfocada en MIPES? Primero, hablar un poquito de la economía nacional. El Perú es un país, yo creo que no solamente Perú, sino toda Latinoamérica, son, digamos, hay mucha informalidad. En el Perú específicamente, cerca del 95% de las micro, pequeñas y medianas empresas, o sea, abarca en este caso, o sea, con 95%, ¿no? De los cuales 86,7% según la último reporte que sacó la Cámara de Comercio de Lima, son Ajá, informales, ni siquiera están inscritos en SUNAR. tal cual. Entonces, y esta, digamos, que representa más o menos 5 millones de emprendedores, mueven cerca del 40% de la economía nacional. Entonces, hay muchísima informalidad y mucha necesidad de capital, ¿no? Entonces, justamente ante esta necesidad, también con la coyuntura, digamos, después de la pandemia, ¿no? El tema de digitalización, de la fintech, ¿no? Comenzaron en este caso a notarse con muchísima más fuerza. Entonces, eso ahí donde apuesto, porque inicialmente también estaba trabajando un poco más la fintech, ¿no? Estaba trabajando en este caso en una fintech, aprendí muchísimo ahí y luego pasé a fundar mi fintech, en este caso Crédito MIPE, que bueno, pues nos ha ido súper bien hasta ahora. Genial. Sí, de hecho, el tema de las startups, trabajar en una, formar parte, fundar, es un aprendizaje muy acelerado, es como una MBA en tiempo récord, literal. Yo también hoy en día estamos con una y ando metido full, y es así. Un practicante que quiera de frente agarrar mucha experiencia, mi recomendación, métete en una startup como practicante, trabajo, lo que sea, porque el tiempo realmente lo va a valer la pena. Bien, si tuvieras que definir lo que representa hoy en día, digamos, Crédito MIPE para ti, ¿cuál sería esa frase que te identifica, te identificaría en todo caso? Bueno, yo creo que mezcla dos cosas, uno al equipo y la innovación, o sea, un equipo en constante innovación porque el equipo, o sea, yo he aprendido algo, ¿no? La empresa no se hace sola, lo hace un equipo, ¿no? Un equipo ¿Cuál? comprometido, un equipo de alto rendimiento es súper importante. Hoy en día somos cerca de 60 personas y el equipo en este caso está comprometido con que la empresa se vaya a un siguiente nivel, ¿no? Y la innovación, cuando hablamos de fintech, la innovación es súper importante porque es una empresa tecnológica, ¿no? Entonces tiene que estar constantemente innovando. Justo como la inteligencia artificial, como comentabas hace un momento, está avanzando a una velocidad pero increíble y nosotros tenemos que ir alineados a eso y también adaptarnos constantemente al cambio, ¿no? Claro. Y en ese sentido, como tú mencionas, el tema del mercado, que básicamente ahí nacen los problemas luego se convierten en soluciones y en empresas. ¿Qué problema viste en el mercado financiero que la banca tradicional no estaba resolviendo? Primero, hay muchos emprendedores no bancarizados. Y también, justo como hace un momento comentaba, cerca del 86,7% ni siquiera están inscritos en la SUNAT, ¿no? Aquí en Perú, en este caso, que es el ente, que, bueno, básicamente donde
tienes que inscribirte para comenzar a pagar impuestos, ¿no? Para ser una empresa formal. En ese sentido, hay una gran necesidad de la falta de capital, ¿no? Porque la banca tradicional es digamos, te da el capital, pero tienes que tener un perfil excelente, ¿no? Entonces, nosotros abarcamos esa gran necesidad de los emprendedores, en este caso peruanos, darles una segunda oportunidad, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que se va a Infocorp, digamos, porque no pagó a tiempo un teléfono. Un teléfono, digamos, te puede costar, no sé, 60 soles al mes. No, por 60 soles te vas a Infocorp y ya estás descalificado, por decirlo así, a la banca tradicional. Entonces, lo que nosotros vemos es una gran oportunidad en apostar en los emprendedores que nos ha ido súper bien. Hasta hoy en día hemos colocado más de 80 millones de soles. Y bueno, ese es el mercado que estamos abarcando, ¿no? Claro, ¿y por qué decidiste enfocarte en créditos con garantía hipotecaria, digamos, como base de este modelo? Ok, de hecho, hay cerca de 850 fintech en Perú. Ahí en este caso, justo dentro de las cuatro principales está Crédito Mipe como una empresa fintech innovadora. Eh, Primero, porque en este caso, cuando hablamos de capitales, hay dos tipos de capital que necesita el emprendedor, ¿no? Es el más micro, que Crédito Mipe también abarca, que son los préstamos grupales, que es un ticket promedio de 1.000 soles. Pero hay emprendedores que ya son, digamos, un poquito más avanzados, tienen negocios un poco más escalonados, que necesitan un capital un poco más grande. De repente, 20.000, 100.000, medio millón de soles, 1 millón de soles, ¿no? Entonces, en el primer producto que acabo de mencionar, que son los préstamos grupales, podemos Ujú. trabajar sin problema, de repente mitigar el riesgo al máximo, ¿no? Pero es un ticket pequeño, ¿no? Chiquito, claro. Los tickets grandes tenemos que tener un respaldo en este caso que son las garantías hipotecarias para que de alguna manera también nosotros como empresa intermediaria, como fintech, proteger a nuestros impresionistas, ¿no? Sobre todo por el tipo de cliente al cual están apuntando, ¿no? Que es básicamente darle una nueva oportunidad ante el rechazo quizás de la banca tradicional y sus procesos. Y de alguna manera te doy la oportunidad, pero también déjame asumir ese riesgo con algo de seguridad de tu lado, que en este caso sería el tema de la garantía. Es un ganar-ganar para ambos lados en realidad. Por supuesto, de hecho, yo siempre digo es ganar, ganar. Gana, al ser nosotros empresa intermediaria, obviamente ya reconocida a nivel nacional, damos como que esa apertura para que este inversionista y esta persona que solicita el capital puedan tener la oportunidad de encontrarse y ganar ambos, ¿no? Ganas con el capital que te damos, potencias tu negocio, lo llevas a un siguiente nivel y por parte del inversionista rentabilizas tu capital por encima del 20, 24, 30% dependiendo del tipo de proyecto. Claro. Y justo mencionabas tú el tema de las colocaciones, que son más de 80 millones. Luego vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Pero el primer año, tú me comentaste, ya off the record, que fueron casi menos de medio millón. ¿Cómo fue ese primer año con colocaciones por menos de medio millón de soles? ¿Y qué te motivó a seguir? Yo considero de que esa es una frase que ya había aprendido de Gran Cardón, que es un maestro en el mundo de las ventas y los negocios, Sí, que tienes que pagar el derecho de piso, por decirlo así, ¿no? O sea, cuando tienes una proyección de crear una empresa, una gran empresa que va a escalar, digamos, a grandes niveles, tienes que tener una apertura a mediano y largo plazo. Entonces, en nuestro caso, bueno, en mi caso específicamente, si bien es cierto, el primer año, ese medio millón de colocación representó para la empresa un ingreso de 50.000 soles. Entonces, 50.000 soles como que mensualmente viene a ser como no sé, 4.200 soles aproximadamente, que eso no cubre nada, ¿no? Entonces, claro. el primer año realmente salimos en recontra pérdida, pero algo que a mí me gusta en este caso es el riesgo, ¿no? El riesgo me atrae como que el riesgo de poder, en este caso, yo sé que tengo que tomar riesgo para poder pasar a un siguiente nivel y continuar fue una gran decisión porque una decisión importante, pero también riesgosa, porque no sabes si te va a ir bien. Entonces, pero gracias al equipo que ya se había formado en su momento, decidimos seguir apostando, invertir más en marketing, contratar en este caso más personas para el equipo y pasar al siguiente nivel y en el siguiente año nos fue súper bien. Ok, y en pocos años pasaron, ¿no? De medio millón, que es su primer año, hoy en día ya pasaron más o menos 4 o 5 años, más de 80 millones en colocaciones. ¿Qué decisiones en ese proceso fueron clave para ese crecimiento? Primero, siempre pensamos en expansión, ¿no? Expansión, descentralizar las operaciones. Por ejemplo, algo que nosotros hemos notado,
en este mundo de la fintech es que la mayoría de la fintech, el mayor porcentaje está centralizado en Lima. Entonces, por ejemplo, si hablamos un poco de la competencia de Crédito MIPE, si tú estás en Arequipa y quieres un crédito, digamos de 200.000 soles, 300.000 soles, la única forma que tú puedes obtener ese financiamiento es que vengas a Lima a ser desembolsado. O sea, todos los trámites en Lima. Logística, tiempo, ¿no? Entonces, nosotros pensamos muchísimo en descentralizar, en expandirnos, aperturar nuevos productos. Eso es, digamos, la clave de nuestro éxito, por decirlo así. Claro. ¿Y cómo se ha transformado el equipo y la operación para acompañar ese ritmo, digamos, ¿no? Que fue muy acelerado, pero cómo tu equipo se ha transformado para acompañar ello? Bueno, el equipo es la clave del éxito. El equipo principalmente tener personas comprometidas, porque, por ejemplo, en Arequipa tenemos en este caso una de las personas, una gran líder comercial que se encarga de poder liderar todo el equipo comercial de Crédito MIPE en Arequipa y poder crear alianzas que nos permitan crecer, Shirley Ochoa, ¿no? Entonces, y así, en Huancayo tenemos otro Un líder. shout out para Shirley Ochoa, y lo vamos a etiquetar también en la entrevista mencionada. Sí, entonces tenemos grandes líderes, tenemos un know-how aquí en Crédito MIPE, en este caso San Isidro, hay un equipo más de 30 personas que es el know-how principal de todas las sucursales que da soporte, que permite en este caso que las sucursales avancen, ¿no? Entonces, por supuesto que nosotros inicialmente cuando decidimos expandirnos, comenzamos con Huancayo, que es una provincia también con muchísimo crecimiento, con muchísimo potencial de crecimiento. Inicialmente fue una sucursal, luego ya dos sucursales casi a la par y ahorita se vienen en este caso dos sucursales más en zonas, en departamentos estratégicos que también son clave a nivel económico en Perú, ¿no? Claro. Tú mencionaste, off the record también, que tú estas áreas de riesgos ilegal la tenías divididas. ¿Qué tan importante ha sido tener una estructura dividida en áreas como riesgos ilegal para escalar de una manera más segura, quizás? Claro. De hecho, si hablamos en este caso de la estructura de crédito, hay que muchas otras empresas en este caso creo que todavía están en etapa de implementación, pero Crédito MIPE ya tiene un área de riesgos que da aprobación a todos los proyectos que colocamos, ¿no? Y por parte de riesgo, perdón, legal, el estudio de título es clave en ese modelo de negocio, ¿no? Entonces, estas dos áreas. Legal, por una parte, como que hace el estudio de títulos para que no haya errores en las transacciones y por parte de riesgos, mitigar el riesgo en este caso por parte para que no haya tanta morosidad. Entonces, esto como que nos ha permitido de que nuestra tasa de morosidad esté bastante estable, bajo, y lo cual también en este caso para nosotros es satisfactorio y también muchísimo mejor para nuestros clientes inversionistas que apuestan por este tipo de oportunidades. Perfecto. Hablemos un poquito más del modelo de negocio. ¿Qué hace diferente a Crédito Amipe frente a otras fintechs que ya mencionaste que hay como más de 200 en Perú? ¿Qué lo hace diferente? ¿Qué hace diferente a Crédito Amipe frente a otras fintechs o financieras del mercado? Si hablamos de crédito MIP, la diferencia básicamente es primero la descentralización. Crédito MIP es una empresa descentralizada, si bien es cierto, somos una empresa tecnológica, pero tratamos de dar el mejor servicio y para dar un mejor servicio tenemos que en este caso entender cómo son los clientes, por ejemplo, en Arequipa, en Huancayo, en Cusco, en Tarapoto. Tratamos de que el cliente te reciba una atención personalizada, ¿no? Entonces, la descentralización para nosotros es clave. No, comenzamos por ahí. Segundo, la innovación es súper importante, constantemente estar innovando, implementar en este caso sistemas que faciliten, ¿no? Tanto a nuestros clientes como al cliente interno de Crédito MIPE poder hacer un mejor trabajo, ¿no? Ok. Y estructuralmente, ¿cómo está, digamos, diseñado frente a otras fintechs que tú has visto, imagino? ¿Hay alguna diferencia por ahí en tema legal? Ese proceso para llegar a ser quizás un banco digital, ¿cómo está? ¿Hay alguna diferencia por ese lado o todas las instituciones similares a Crédito MIPE pasan por el mismo proceso, digamos? De hecho, hay varias diferencias. Por ejemplo, una de las únicas empresas, por decirlo así, que gestiona por esa parte como que el riesgo es Crédito MIPE. Si te hablo del proceso, por ejemplo, el proceso es el cliente llega a Crédito MIPE, se comunica, le damos los requisitos, nos envían toda la documentación, pasa una etapa de evaluación por parte del área legal.
luego pasa al área de riesgos para poder ver en este caso su capacidad de pago, qué riesgo puede tener en este caso el cliente para incumplir, por ejemplo, el crédito. Hay una etapa que es súper importante, que es la tasación de la propiedad. Lo que pasa, la tasación es un paso muy importante para nosotros porque la tasación te da un valor real de la propiedad. Entonces, en el mercado, según en este caso el benchmarking que hemos hecho, somos, digamos, de un grupo de tres empresas top que están en el mercado que hacemos las tasaciones. Los demás es como que eh, ven una propiedad, ven un cliente que quiere un préstamo, ok, perfecto, te doy, mira, tu propiedad, yo mismo lo valorizo, ya vale medio millón de soles, te voy a dar tanto, ¿no? Rápido. Entonces, si bien es cierto, para el cliente hipotecario es atractivo porque, oye, ya no hay un paso de tasación, entonces como que no me preocupo, ¿no? Pero a nivel de riesgo, tanto para el inversionista, porque todo esto se mueve con capital, ¿no? Entonces Claro. puede ser muy riesgoso porque yo no sé si le estoy dando al 40, 50, 60% o al 100% de la propiedad, porque sí nos ha pasado que nos han llegado proyectos, por ejemplo, digamos, por compra de deuda de la competencia, nos han dicho, ok, quiero 100.000 soles, ¿no? ¿Cuánto te prestaron? Me prestaron, no sé, 80, ¿no? 80, quiero 100.000 porque quiero un capital extra, ¿no? ¿Y cuánto está según te valorizaron la propiedad? ¿Te tasaron? No, no me tasaron, pero me valorizaron, no sé, ponte a 300, ¿no? Y cuando se logra tasar la propiedad, no sé, sale por 150, 180, ¿no? Entonces, ya no, ya estamos al tope de riesgo. Claro. ¿Y eso cómo juega ahí? O sea, ¿cómo juega Crédito MIP en ese tipo de situaciones? ¿Qué es lo que suele pasar o hacer? Nosotros aterrizamos con las tasaciones los precios, o sea, somos honestos con nuestros clientes, ¿no? Porque ahí, por parte de para nuestros clientes hipotecarios, hay está este argumento, ¿no? Si tú, Rubén, quieres un préstamo, ¿no? Si yo no te taso tu propiedad, puede suceder una de estas dos cosas, o te estoy dando muy poco capital o te estoy dando en este caso mucho. Claro, si te estoy dando mucho y si tú eres, digamos, un cliente que va a entrar en morosidad, creo que no te preocupa, ¿no? Pero si tú quieres más capital y te estoy valorizando tu propiedad muy poco, entonces tampoco estás sacando provecho de tu propiedad. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hacemos es tasamos las propiedades, vemos los precios y te damos en este caso lo justo. Puede ser hasta un 30, 40%, hasta un 45%, ¿no? En algunas ocasiones nos hemos llegado hasta un 50% dependiendo del tipo de cliente. Claro. Y en ese sentido, por ejemplo, si es que no hay un ajuste, un acuerdo en el aspecto de la tasación como tal, la real, no la que le dijeron, ¿no? Hay un tema de, ¿sabes qué? Ok, te puedo dar un poco más, pero el tipo de interés puede aumentar. ¿Se maneja ese tipo de ajustes o va por otro lado? Mm, puede manejarse, sin embargo, cuando ya pasa, por ejemplo, no sé, el 40% y el cliente ya ha entrado en morosidad, sabemos que hay una gran probabilidad de que entre también en morosidad. Entonces, por ende, como que a nosotros como empresa ya no es un cliente atractivo porque es como darte el dinero y ya sé que no vas a pagar. Entonces, tengo que ejecutarte la garantía hipotecaria. Pero como ya estás al tope, la ejecución de la garantía hipotecaria no va a cubrir el 100% del capital, ni los intereses, ni las Claro. moras. Entonces ya no calificaría en ese sentido. Claro, porque ya es un monto mayor al que él realmente, incluso con su propiedad, puede asumir, ¿no? En caso de que no pague. Buenísimo. Yo soy una persona que he sacado un préstamo, estoy en Infocorp, por algún motivo, soy un emprendedor. ¿Cómo le explicarías a esta persona lo que hace Crédito MIPE? Súper sencillo. Rubén, mira, tú quieres un capital de trabajo, estás en Infocorp, la banca tradicional ya te negó el préstamo, ¿cierto? Exacto. Ya, lo que nosotros hacemos como Crédito MIP es otorgarte un préstamo con garantía hipotecaria. Para ello tienes que tener una propiedad inscrito en registros públicos. Tengo mi casa. Perfecto. Súper sencillo. ¿Cuál es el capital que necesitas? Mira, yo soy un emprendedor de zapatos y generalmente envío a Ecuador zapatos de repente y necesito 80.000 a 100.000 soles. 80.000 a 100.000 soles. Perfecto. Eh, Más o menos, ¿qué valor le das a tu propiedad? ¿Ya tasaron anteriormente o todavía no lo han tasado? No lo han tasado, tengo mis planos, mi título, obviamente sí, pero nunca lo he tasado porque nunca me he visto en la necesidad de ir a un banco, ver si hay un crédito hipotecario ni nada. Hoy en día sí, pero es más o menos las medidas. Te puedo dar 200 metros cuadrados, están ya construidos dos pisos. Es una zona que el tipo de. Es una zona urbanizada, ¿no? No es un asentamiento humano, así que más o menos con esos datos quizás te puedas dar a hacer una idea. Claro, yo creo que para saber en este caso el valor real, lo preferible que este documento de la tasación que te va a otorgar un ingeniero
certificado por la SBS, que es súper importante, que este documento también te va a servir para futuras operaciones que tú puedas hipotecar, vender tu propiedad, te conviene, ¿no? Entonces, eh, podríamos evaluar en este caso el valor de la propiedad y de acuerdo a eso vemos en este caso si es que calificas para el monto. Ahora, puede ser que puedes de repente la propiedad no cubra, digamos, el capital que tú deseas de 80.000, 100.000 soles. Puede ser de repente un poco menos o un poco más dependiendo en este caso el valor de la propiedad, ¿no? Perfecto. Más allá de que yo esté en Infocor, de que ni un banco ni caja me quiera dar un crédito, ustedes sí me pueden dar la oportunidad simplemente poniendo en garantía mi propiedad. Sí, ahora hay un paso importante porque, por ejemplo, Rubén, yo no te voy a dar un capital que tú no vas a poder pagar. Claro. Entonces, yo también es súper importante la capacidad de pago, ¿no? Tu capacidad de pago. Lo que pasa, Rubén, al igual que tú, hay muchos emprendedores que están en Infocorp o que trabajan en la informalidad. El libro negro le llamamos en el mundo financiero, ¿no? Entonces, tú sustentas, digamos, a la SUNAT, no sé, 10.000 soles, pero de repente en libro negro tienes otros 10.000, entonces eso también pasa, porque nosotros no solamente evaluamos lo que tú reportas en este caso SUNAT, sino también tu patrimonio, tus ventas, eh, tus compras, que es básicamente, evaluamos tu patrimonio en general, ¿no? Cómo se mueve tu negocio y de esa manera vemos tu capacidad de pago también. Claro, en ese sentido, los ingresos formales, digamos, lo que sí declaro, y los informales también. Exacto, exacto. Perfecto, perfecto. Bien, yo creo que con ese ejemplo, con ese mini sketch que hemos hecho, ya quedó clarísimo más o menos cuál es el tipo de cliente y el tipo de problemas a los cuales este Crédito MIPE puede solucionar y nuevamente darles esa oportunidad. ¿Cómo explicarías a un inversionista o a un cliente incluso, justo también, el por qué las tasas pueden ser más altas, pero siguen siendo una oportunidad, una gran oportunidad? Considero que las tasas no son altas si no son competitivos con la banca tradicional, de hecho con cajas, cooperativas, financieras. Aquí depende mucho el tipo de cliente, el tipo de garantía, tipo de sustentos, ¿no? Por ejemplo, en Crédito MIPE nosotros categorizamos a los clientes, ¿no? Clientes que tienen muy buena propiedad y tienen muy buenos sustentos. Entonces, para ellos es una tasa muchísimo más atractiva. Hay clientes que tienen buena propiedad, pero no tienen muchos sustentos. Entonces, el inversionista toma un poco más de riesgo, pero sabes, entiendes también de que tú como cliente que tienes una buena propiedad, pero no tienes mucha capacidad de pago, hay una probabilidad de que puedas entrar en morosidad porque no tienes la capacidad de pago, ¿no? Entonces, hay clientes que tienen, digamos, una propiedad no tan atractiva, tampoco tienen muchos sustentos, entonces son clientes de un poquito más de riesgo alto, por ende la tasa también es un poco más alta. Entonces, categorizamos nuestros clientes según el tipo de propiedad y sustentos, ¿no? Y ubicación también, por supuesto. Y nosotros tenemos tasas atractivas para todos los clientes porque tenemos cobertura a nivel nacional. Claro, digamos que se adecúa al tipo de perfil y a la capacidad de pago, al riesgo, o sea, toda la estructura, digamos, que él podría brindar a Crédito MIPE y en base a eso ya se adecúa, de alguna manera se personaliza toda la solución para esa persona. Por supuesto. Buenísimo. ¿Y cuál es el perfil típico del cliente que llega a ustedes y por qué la banca tradicional lo rechaza? Bueno, más del 80% de los clientes ya, digamos, están mal en central de riesgos o no están bancarizados o no tienen RUC en este caso. Si no tienen RUC y no están bancarizados, difícilmente van a poder califican a la banca tradicional, ¿no? Entonces, los clientes que pasan a crédito MIPE principalmente son ellos, pero también clientes de alguna manera que están ya al tope de su deuda. Por ejemplo, tú eres un constructor, ¿no? Te dieron, no sé, 2 millones de línea en el BVA, ¿no? Entonces, pero tú quieres urgentemente solucionar un tema, de repente para terminar una construcción 300.000 soles, pero ya estás al tope en el banco, ya no te dan más, pero tienes muchas otras propiedades. Entonces puedes hipotecar una de tus propiedades, consigues los 300.000, terminas tu proyecto, vendes uno de los departamentos quizá y pagas tu deuda. Entonces hemos tenido clientes de ese tipo, por ejemplo, ¿no? Entonces que están al tope y necesitan un capital urgente. Claro. Excelente. Entonces es el típico perfil de cliente que llega, digamos. Correcto, porque también importante, o sea, tú puedes tener sí, hasta edificios, mucho patrimonio, ¿no? Pero si tu capacidad de pago ya está al tope, difícilmente vas a poder en este caso calificar a la banca tradicional. Claro, y mencionaste que tenías préstamos grupales, que es un ticket menor, y a lo otro es un ticket mayor con el tema de préstamo hipotecario. ¿Cuál es ese porcentaje en tema de clientes, digamos, en la cantidad? Ok, en los préstamos grupales
el ticket es aproximadamente 1.000 soles, es más pequeño. Aquí es muchísimo más, digamos, en volumen, ¿no? Es más, por ejemplo, con 1.000.000 de soles en este producto de préstamo con garantía hipotecaria podemos beneficiar a 20, 25 clientes. En los préstamos grupales, que son exclusivamente para mujeres, podemos beneficiar a 1.000 microempresarias. Entonces, con un ticket promedio de 1.000, ¿no? Entonces, el otro es ticket promedio de 50, 60. Entonces, si vemos la cantidad de clientes que llegan a Crédito MIP, la mayor cantidad es los préstamos grupales. Exacto, pero en volumen, digamos, lo otro representa un porcentaje mucho mayor. En volumen, Crédito MIPE, digamos, el producto que más coloca es préstamos con garantía hipotecaria. Claro, que imagino que también por el tipo de ticket representa la mayor cantidad de colocaciones. Correcto. Claro. Y mucho se habla, bueno, mucho habla Crédito MIPE del tema de reincorporar a las MIPES al sistema financiero, pero ¿qué significa esto en la práctica? En la práctica, Crédito MIPE invierte muchísimo también en las capacitaciones de nuestros clientes, porque también no solamente reincorporar, sino capacitar a los emprendedores, a los microempresarios a formalizar, ¿no? Porque el éxito en el mundo de la empresa es que, o sea, no hay una empresa exitosa que sea informal. O sea, el derecho, el precio que tiene que pagar para ser una empresa exitosa es comenzar a pagar sus impuestos, a ser más formal. De esa manera también es atractivo para sus clientes, para futuros inversionistas, para empresas también que puedan comprar a esta empresa, ¿no? Entonces, nosotros capacitamos, tenemos diversas alianzas con municipalidades, con cooperativas, con asociaciones y constantemente nosotros salimos a capacitarlos en finanzas personales, en constitución de empresas, pues cómo formalizar. Entonces nosotros, es más, ayudamos el paso a paso para que ellos puedan, en este caso, formalizarse y reincorporarse, ¿no? De hecho, nosotros también podemos reportarlos en Infocorp, pero ya en este caso como positivo, ¿no? Digamos, no como porque hay dos formas. Una que es una entidad financiera y otro que no es, no, hay una parte dentro de Experian, se Una pone central de que, riesgo, exacto, correcto. ¿ya? Ujú. Una central de riesgo, pero tú lo puedes calificar, es como una entidad Positivo. financiera, básicamente, Hay dos opciones dentro de esa eh, central. de ese central de riesgos, que es como un banco, digamos, una entidad financiera, y abajo dice no entidad financiera, ¿no? Entonces, en esa parte donde dice no entidad financiera, porque somos una fintech, ponemos en este caso que el cliente está en verde. Claro, o sea, bancario y no bancario, más o menos, podría ser esa diferencia. Claro, más o menos. Ok, ok, ok. ¿Y tienes casos que te hayan marcado así personalmente? Porque de alguna manera Crédito MIPE, si está en esa relación muy cercana, tiene que ver mucho con el éxito también y el crecimiento de un emprendimiento, de un emprendedor al final. Entonces, ¿te ha marcado algún caso que te haya llamado, oye, Alberto, mira, muchas gracias? Hoy en día no sé, porque ya no estás en contacto con directamente cliente quizás, pero en algún punto años atrás sí, ¿no? Entonces, ¿te ha pasado? De hecho, tengo muchos casos de clientes que han tenido la oportunidad de escribirme directamente, o a muchos de ellos también con ellos llevo contacto. Por ejemplo, uno de ellos es un cliente de hace 3 años que hipotecó un departamento en Pueblo Libre. Tenía urgentemente un proyecto, en este caso licitaciones con el Estado. O sea, ese proyecto le iba a dar mucho más apertura a otros proyectos con el Estado, ¿no? Ujú. Entonces, como que fue una apertura ese proyecto, ¿no? Entonces, oye, ahora ya tienen muchos proyectos y es más, o sea, ya aparte no solamente es hipotecario, sino ahora ya es inversionista, ya invierte en crédito MIP. Imagínate, imagínate. Sí. Y ese, y así otro, de repente un chiquito, en su momento que un emprendedor, etcétera, ¿te ha pasado también? Una cadena de restaurantes, Ok. una cadena de restaurante cajamarquino, tenía 7 locales en ese entonces. Estamos hablando de hace 2 años, y cuando el año pasado, si no me equivoco, hice una pequeña encuesta de cómo les había en este caso impactado el capital que habían recibido o cómo lo habían utilizado y todo eso. En una pequeña encuesta recibimos de que este cliente había aperturado muchos otros restaurantes, pero no solamente eso, sino que con las capacitaciones que nosotros dábamos, no solamente en tema de reincorporación y cómo formalizar, sino porque esta ya era una empresa formal, sino invertir más en marketing, y expandirse mucho más rápido, ¿no? Entonces, de esa manera también, bueno, es un cliente, la verdad, he tenido la oportunidad de ir a comer al restaurante, me ha invitado, entonces, me pareció un éxito también. Buenísimo. Sí, ahora que pienso, mira, la mayoría de tipo de clientes necesita mucho de marketing, ¿no? Fácil, luego Sí. podemos hacer algo interesante por ahí. Ya luego conversamos.
Justo mencionaste, también me comentaste y también me he documentado, visto entrevistas, notas tuyas, donde mencionas que una de tus metas o la meta de Crédito MIP es convertirse en una SAFI, ¿no? Una regulada por la SMB. ¿Qué pasos están tomando para avanzar hacia eso, digamos? El primer paso es digitalizar todo crédito MIP. Estamos a una etapa de un 60% de digitalización como empresa, es incorporar en este caso un sistema que pueda ayudarnos a poder unir todas las áreas. Este año estamos trabajando en la digitalización, que es el primer paso en este caso para poder presentarnos como una SAFI. Luego de ahí, el capital, en realidad, por medio de los socios de crédito MIPA ya tenemos el capital, entonces eso ya no sería tan preocupante, por decirlo así. Entonces, solamente preparar el expediente para presentar, en este caso, hacer una SAFI. Para el próximo año, lo tenemos como meta, ya hacer una SAFI porque queremos aperturar también más productos. Lo que pasa, el Perú es un país donde todavía no está tan familiarizado con la fintech, ¿no? Por ejemplo, Chile, o sea, ya tiene hay una ley que se llama Ley Fintech, que facilita en este caso, que regula las fintech, y de esa manera atraen mucho capital del exterior, ¿no? Más que todo de las venture capital o capital de riesgo. En caso de Perú, todavía no somos tan atractivos para las venture capital o capital de riesgo. Entonces, porque no hay una ley fintech, ¿no? Pero yo estoy seguro de que justo hace poco conversaba con unos amigos que también tienen fintech. En algún momento sale esta ley fintech, y bueno, pues nosotros que ya estamos teniendo un crecimiento exponencial, va a ser mucho más fácil calificar a las venture capital o a los inversiones capitalistas de riesgo para que puedan invertir en crédito MIPA y poder escalar ya a nivel internacional. Claro, y para alguien que no sabe qué es una SAFI, que es un sistema, es una sociedad, perdón, administradora de fondos de inversión, ¿qué implicaría para Crédito MIP convertirse en una SAFI? ¿Qué implicaría? Primero, apertura de diversificar productos, ¿no? ¿Qué tipo de Entonces, productos, por ejemplo, que hoy en día no pueden ofrecer, pero ya siendo una SAFI quizás sí? claro, por ejemplo, recuerda que SAFI, en este caso, lo que obtiene el capital de SAFI es de inversionistas, en este caso privados, muchos de ellos regulados por Venture Capital, o en este caso capital de riesgo, ¿no? Si tenemos el capital, tenemos en este caso el producto préstamos grupales, que actualmente estamos colocando en menor cantidad, o sea, tenemos Ujú. actualmente 4 sucursales. Este año vamos a terminar con 6 sucursales. Colocar en este caso cerca de 2 millones por mes. Eso es lo que buscamos, ¿no? O sea, el SAFI lo que nos va a permitir en este caso es tener el capital para poder colocar en todas nuestras sucursales estos nuevos productos. O sea, principalmente los préstamos con garantía hipotecaria y los préstamos grupales. Pero se vienen en este caso a la par también varios productos que ya estamos trabajando. Hay un equipo en este caso de crédito MIP, que eso sí es confidencial, trabajando en productos en este caso que son innovadores, que van a ayudar también a principalmente cubrir una gran necesidad dentro del mercado, ¿no? Claro, claro, igual cualquier SAFI puede emitir, bueno, puede básicamente administrar y gestionar en instrumentos financieros como bonos, acciones, etcétera, buscando la rentabilidad para sus inversionistas. Bien, ya más adelante imagino, vamos a tener muchas más noticias cuando Crédito MIPE se convierta en una SAFI y bueno, hoy en día está en ese proceso. Y ya yendo un poquito hacia el futuro también, ¿cómo imaginas la evolución de la cartera de productos en los próximos 3 a 5 años? Cartera de productos, si hablamos de crédito MIPE, Ujú. primero en este caso 5 años es un buen tiempo. Bastante hoy en eh, día, ¿no? Es un buen tiempo, sí. De hecho, yo creo que los primeros años de una fintech o de cualquier empresa es como querer sobrevivir, ¿no? En el mercado. Pero ya tienes 5 años, entonces tienes cientos de clientes que ya están acabando sus créditos, entonces comienza a dar la vuelta, ¿no? Los créditos. Entonces, si hablamos en este caso para los próximos años, yo creo de que ya va a haber una ley fintech, entonces al ser una ley fintech, va a haber muchas más ventajas para las fintech. Por ejemplo, ¿no? Una entidad financiera no paga IGB, y como la fintech sí pagamos IGB. Entonces, como que hay Desbalance. hay un desbalance. Adicionalmente, por ejemplo, hace un par de años, si tú tenías una fintech, querías en este caso trabajar con el banco no te quería aperturar una cuenta bancaria, porque entre comillas te veía su competencia, ¿no? Pero hoy en día como que se ha avanzado. Es más, hay por ejemplo como Banco Pichincha que ya este, está innovando, ¿no? Está innovando, hace alianzas en este caso con fintech, o por ejemplo, ¿no? Si entramos en este caso un poquito más como el de capitales, hoy en día los bancos, por ejemplo, se prestan capital.
Entonces, pero por ejemplo, tú tienes una fintech, vas al banco y tú quieres un capital, te van a decir, no, o sea, no, para ti no tenemos un capital porque, entre comillas, esto es mi competencia, ¿no? Claro. Entonces, pero si sale la ley fintech, va a ser mucho más favorable, mucho, mucho más regulado, entonces va a haber un mundo de oportunidades y estos productos que trabajamos actualmente van a ser muchísimo más atractivos, con tasas muchísimo más competitivos. Yo creo que se viene una gran oportunidad para la fintech en general. Y en ese sentido creo que el mayor beneficiado va a ser el cliente, porque hoy en día pues hay, no quiere ser un monopolio, oligopolio, pero son muy pocas las opciones básicamente que tenemos. Con las cajas quizás las financieras se aperturan un poquito más, pero igual más o menos juegan el mismo juego, así que no hay tanta innovación y no permite tanta innovación. De hecho, el tema de los bancos digitales, los neobancos en países como Brasil, México, se nota el impacto en el mercado cuando entran básicamente a jugar. No veo Claro, un impacto acá porque justamente quizás por lo que tú mencionas, a nivel legal hay ciertas barreras que protegen a la banca tradicional, por eso no se siente y no ingresan tampoco. Pero ¿cómo ves tú ese panorama, por ejemplo? por ejemplo, si nosotros vemos un poquito las estadísticas, el 2024 se invirtieron 4.5 billones de dólares de capital de riesgo en toda Latinoamérica, de los cuales 1.5 billones se fue para Brasil. O sea, solamente Brasil se llevó 1.5 billones, ¿ya? Perú, ¿sabes cuánto le tocó? El 0.6%, o sea, menos del Ah, 1%. Eso wow. representa más o menos el 29 millones, ¿ya? De los Nada. 29 millones, 28 millones se fue a una fintech, a una, y el otro millón a otra fintech. Hay 850 fintech, ahora, de todos los rubros, ¿no? Hay de finanzas, de finance, hay de casas de empeño, ¿no? Entonces, hay diversos sectores, pero 850 fintech, entonces, o sea, hay muy poca posibilidad de poder escalar, digamos, una fintech en Perú, ¿no? Ujú. Entonces, el panorama que se viene, creo que nuevamente se viene una gran oportunidad para la fintech, porque la verdad sí estamos creciendo. Si bien es cierto, estamos creciendo muy lento, no hay apoyo en este caso, a nivel político o en leyes, ¿no? Que nos favorezcan, pero estamos avanzando, porque hace 3 años no había muchas oportunidades para la fintech, hoy tenemos mejores oportunidades, ya podemos crear alianzas. Yo creo que en unos años vamos a ser muchísimo más competitivos a nivel internacional. Claro, digamos que hoy en día están preparándose para el posible despegue, que cuando llega la ley fintech o algún otro suceso, porque a veces también es externo, ¿no? No sabes qué cosa te puede beneficiar o perjudicar, estás como que en ese vaivén, pero digamos están sentando las bases para eso y está buenísimo. Y en ese sentido, ¿cuál es tu visión a largo plazo sobre cómo Crédito MIPE puede redefinir el acceso al crédito en el país? Bueno, primero, una de las metas, ya no solamente un sueño, sino metas, es internacionalizar Crédito MIPE. En este caso ya tenemos identificado algunos países con posibles socios que podemos ingresar, en este caso, a aperturar estos nuevos productos, o estos productos que manejamos aquí en Perú. Pero la visión principalmente en este caso es ser una de las fintechs más importantes, en este caso, de toda Latinoamérica, ¿no? En el camino va a haber muchos retos, muchos obstáculos, pero también, así como por ejemplo ahí conozco Fintech en Chile, no justo estoy llevando actualmente un programa de alta dirección en la Pacífico que se llama Fintech en Innovación Financiera y una de las profesoras tiene una Fintech en Chile. Entonces hay una etapa de una fintech cuando estás en una etapa de crecimiento y llegas, no sé, ya te vuelves mucho más atractivo en el mercado. Tienes dos opciones, ¿no? Porque ahí llegan las ofertas, ¿no? Exacto, eso iba a preguntar. El éxito. Sí, ahí llegan dos propuestas, ¿no? O sigues creciendo, digamos tú y tus socios con A la tu ritmo. fintech a tu ritmo, o vienen y te compran, ¿no? Entonces, pero yo creo que eso ya, se verá en el camino, porque también, mi mentalidad es obtener, digamos, iniciar siempre nuevos proyectos, ¿no? Y a la par tenemos varios proyectos también igual, aparte de Crédito MIP. Tienes ese desapego, digamos, con tu propio proyecto, porque sí, Crédito MIPE básicamente es como tu hijo, ¿no? Ya tiene más o menos más de 5 años, ya está en el jardín, y ya pronto, quizás en algunos años, haya la opción, la posibilidad de que lo puedas vender. ¿Tienes ese desapego o quizás cómo lo ves en ese sentido, ¿no? Es un tema de ver realmente con cabeza fría, te conviene ver el camino, todas las posibilidades. Hay un tema de ego, quizás. Que puede ser, ¿no? Que a cualquier persona le puede pasar y sabes que, mira, yo no, yo quiero mío, quiero hacerlo crecerlo yo,
Y si fracaso, quiero pero estar yo en ambos escenarios. ¿Cómo es para ti más o menos eso? Mira, mi pensamiento es como la de Elon Musk. O sea, su primer proyecto, que fue, si no me equivoco, una aplicación, lo vendió a $2 millones. Ese capital le sirvió para iniciar otro proyecto, que ese otro proyecto lo vendió a $22 millones. Luego, con ese capital, invirtió en otro proyecto y en este caso que luego X.com, si no me equivoco, era, creo que sí, ¿no? Un Sí, sí, banco sí. digital. Ajá. Luego, en este caso, se convirtió en PayPal y PayPal luego lo vendieron y obtuvo 200 millones. Con esos 200 millones, en este caso, abrió las tres empresas más importantes que tiene actualmente. Entonces, mi pensamiento va por ese lado, ¿no? Es un poco más, apuesto mucho más por la agresividad y lo que viene, porque hay un libro que estaba leyendo de Brian Tracy que se llama Cómo lideran a los mejores líderes. Hoy en día tienes que en este caso, o sea, hay competencia, muchísima competencia en el mercado y siempre tienes que estar un paso adelante, ¿no? O sea, el pensamiento de quedarme, sea en el éxito o en el fracaso con crédito MIPE, no va. Lo mío Ok. es, no va mucho el apego, sí. Claro, perfecto, perfecto. Sí, de hecho hoy en día quedarse, antes quizás te daba seguridad de eso, ok, ya la tengo hecha. Hoy en día no, hoy en día Google, Amazon, cualquiera de estas grandes empresas saca algo con IA y ya mata un montón de startups en segundos nada Sí, más a nivel mundial. Entonces no, antes quizás había un poquito más de seguridad, hoy en día es una decisión muy arriesgada, muy arriesgada esa. Hablemos un poquito de tecnología, tendencias, escalabilidad. ¿Qué rol está jugando hoy en día la tecnología en el modelo actual de crédito MIPE? todo. Hoy en día tecnología es todo porque es parte de la innovación. Yo creo que una empresa que no invierte en tecnología no está creciendo al ritmo de todo esto, en este caso el mundo tecnológico al que ya nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, Crédito MIPE, hace un momento comentaba que es una empresa tecnológica, apuesta en este caso ser muchísimo más tecnológica, constantemente estar innovando. Hoy en día, por ejemplo, si comparamos un poquito España, en España hay notarios digitales, ¿no? Que fácilmente, por ejemplo, si tú quieres un crédito, ya no necesitas ir físicamente a una notaría a firmar una escritura pública. Entonces, yo creo que, si bien es cierto, va a demorar un poco, pero va a llegar, va a llegar. Entonces, y nosotros tenemos que estar preparándonos constantemente para cuando llegue, estar listos, ¿no? Porque, como dice, que no sea cuestión de suerte, porque la suerte es cuando la oportunidad eh, y, este, y la experiencia se encuentran, ¿no? O la Claro, preparación. la preparación, la oportunidad se encuentran, exacto. Sí, Y qué tendencia? Bueno, hablando de eso, justo yo participé en un programa de aceleración de startups del Hub ADE y había una fintech perdón, una startup que más o menos quería digitalizar eso. Pero él comentó ahí que era un tema más de legal, de regulación, o sea, las notarías no quieren básicamente que exista eso porque se les va su negocio literal, aunque sí. si es que ellos pueden digitalizarse, bueno, básicamente continuarían, pero abre la posibilidad para que muchas startups tecnológicas abarquen ese mercado que ellos quizás por años ya lo tienen posicionado. Pero es como un caso similar a lo tuyo, ¿no? Un tema legal que quizás es una barrera para la innovación, pero bueno, que está ahí, es cuestión de tiempo nada más. Sí, de hecho, por ejemplo, hace más de 5 años las firmas digitales no existían. Hoy en día existen firmas digitales. Sí, Entonces, hay notarios. Yo personalmente tengo llegada a varios notarios porque trabajo en ese caso con muchas notarías en crédito MIPE. claro, Ellos, bueno, algunos sí, digamos, sí les interesaría de alguna manera digitalizarse porque de esa manera el número de operaciones sería mucho más grande. Punto uno, punto dos, el tema de la oficina física, ¿no? Es mucho costos, costo operativo. tal cual. Entonces, o sea, sí hay apertura de una parte de alguna manera, ¿no? Claro que también siempre hay personas que quieren como que siempre mantenerse a la antigua, por decirlo así. Claro, claro, claro. Bueno, ya les llegará su hora. Sí. Qué tendencia te parece más transformadora para el sector fintech? Tokenización, IA, Open Finance, ¿cuál? Y ya, y ya. De hecho, ahorita justo estamos haciendo un proyecto en el programa que estoy llevando. IA es clave, porque lo que pasa, IA o sea, está mucho más adelantado que todo, pues, ¿no? Inteligencia artificial es súper importante para alguien que hace fintech.
Claro, y en ese sentido, ¿cuál es el mayor reto tecnológico de escalabilidad que enfrentan hoy? El reto, yo creo que ahorita Crédito Mutuo todavía no tiene un equipo bien estructurado, o sea, que 100% se enfoque en este caso en inteligencia artificial. Justo estamos trabajando en eso. Yo creo que el equipo es el reto ahorita, ¿no? Si tengo un equipo en este caso 100% centrado en IA, en transformación digital, en inteligencia artificial, vamos a irnos a un siguiente nivel. Perfecto. Bien, vamos a entrando a las últimas secciones ya, un poco hablando de liderazgo, un poco de la cultura también. ¿Qué valores rigen la cultura de trabajo en Crédito MIPE? Pero quiero agregar algo ahí. Más allá de lo que está, digamos, en el marco ahí pegado en la oficina, imagino, en los documentos, etcétera, ¿cómo tú sientes? ¿No? Porque ese es el mayor, la mayor prueba, ¿no? De cómo la gente se comporta, piensa, actúa, cómo es la cultura. ¿Cómo podrías definir la cultura de Crédito MIPE? La cultura de crédito MIP es familia. El término que le llamo es familia porque, de hecho, justamente mucha gente que trabaja en la empresa en las diferentes sucursales, porque viajo constantemente a las sucursales, ha agarrado esa cultura de más ser como una familia, ¿no? Porque la mayor parte de nuestro tiempo que pasamos en este caso es en el trabajo. Valores principales que conllevan en este caso que esa cultura sea compartida es primero el compromiso. El compromiso no solamente con la empresa, sino conmigo mismo. Porque si yo tengo éxito, si yo crezco, si yo mejoro a nivel personal, a nivel profesional, la empresa también va a crecer. Eh, Luego está la innovación, ¿no? Constantemente innovar. A mí me gusta siempre armar equipos interdisciplinarios, le llamo, poder armar proyectos y agrego en este caso equipos, no sé, un ejecutivo comercial de Arequipa, el abogado de Huancayo, dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Entonces los incorporo para que no solamente sean expertos en su área, sino que también vean otros proyectos, porque cuando, por ejemplo, ayer hice un pequeño conversatorio con el equipo comercial de Arequipa, pregunté sus profesiones, son como 10 ejecutivos. Eran administradores, contadores, algunos eran marqueteros, algunos había un ingeniero industrial, ¿no? Entonces, no todos son vendedores. Entonces, Ujú. todos tienen talento para algo y lo que esto me ha permitido también hacer es que descubrir talentos, ¿no? Descubrir talentos y, por ejemplo, supervisores, líderes, hay personas que son expertas en este caso, no sé, en tema de ingenieros en este caso de sistemas, justo ahí en ventas descubrí uno y que posteriormente se convirtió en este caso en nuestro aliado principal, ¿no? Claro. ¿Y cuál es el tipo de liderazgo con el cual más te identificas? Tipo de liderazgo. A ver, Tipo, forma, etcétera, ¿no? Quizás no quiero encajar la pregunta porque, por ejemplo, la otra vez justo en otra entrevista, justo conversábamos con otro amigo también del tema de el liderazgo que nos enseñan en la universidad, ¿no? Democrático, autocrático y demás. Yo decía, pero no nada que ver, o sea, somos como las personas, tu personalidad no es una. En base a la situación sacas una, la que mejor te convenga, la que mejor convenga a la situación, a ambas partes, en fin, siempre estamos en constante cambio y definirnos entre blanco y negro no creo que sea así, sino más matices, pero ¿cómo lo ves tú? mira, yo he llevado también esos cursos en la universidad donde hablan de tipos de liderazgo, Sí, pero eso es pura teoría, ¿no? tal cual. Cuando tú entras a la cancha, te encuentras con 60 personas con diferente perfil, ¿no? Por ejemplo, me gusta estudiar mucho la mente humana, te cuento. Me Por gusta dos. la psicología, me gusta bastante el neuromarketing, la programación neurolingüística, ¿no? Porque he aprendido que el éxito, en este caso en cualquier área de la vida, se basa en representa el 85%. Hay un estudio realizado en la Universidad de Harvard que dice que el 85% del éxito está determinado por tu mentalidad o por la actitud, el otro 15% por la aptitud, ¿no? Por lo que te enseñan en las universidades, por lo que tú puedes aprender en el camino, eh, en la vida misma. Entonces, mi tipo de liderazgo en este caso se basa en conocer a la gente. Primero porque yo para poder yo tengo que saber primero que nada cuáles son tus metas a nivel personal, ¿no? Como Rubén. Luego ver cómo yo, como Crédito MIPE te puedo ayudar a alcanzar esas metas en este caso que tú tienes, ¿no? Entonces, a base de eso nos movemos. Actualmente yo lidero un equipo más o menos de líderes, por decirlo así, cerca de 18 líderes, ¿no? Entre supervisores, administradores, todos ellos. Entonces, mi enfoque es entrenar a estos líderes
para que puedan en este caso liderar también de la misma forma al equipo en este caso que está líneas abajo, ¿no? Mi tipo de liderazgo es conocer a las personas, entrenarlos, capacitarlos. De hecho, apuesto muchísimo por aprender constantemente. O sea, tenemos alianzas con la Pacífico, por ejemplo, para poder llevar, la empresa cubre, en este caso, programas, especializaciones en las mejores universidades del Perú, o sea, Pacífico, la ESAM, la UPC, que tienen también programas. Entonces, mi enfoque es eso. Mi tipo de liderazgo es, ok, yo necesito entrenarte, tú convertirte en un gran líder para que tú puedas guiar a tu equipo de la misma forma, ¿no? Entonces, más o menos por ahí nos basamos en el tipo de liderazgo o la forma de liderar el crédito MIPE. Perfecto. Y como dice esta frase que no me gusta para nada, pero es la que se me ocurre ahorita, echa la ley, echa la trampa. Más o menos, por ejemplo, ¿qué opinas tú si en este proceso de capacitar, empoderar, básicamente que llenarlo de herramientas a tus colaboradores para que den todo el potencial dentro? Pero ¿qué pasa cuando se van? ¿Cómo ves esta perspectiva? Por ejemplo, la otra vez le preguntaba a otro amigo también y él me comentaba, ¿sabes qué? Yo sé que en algún momento se va a ir, se va a dejar porque no es una relación de que firma algo y está de por vida, pero al menos que en ese tiempo que se va a quedar yo quiero que me dé todo. Yo lo capacito para que en ese tiempo me dé todo. Ya luego si se va, mantener una buena relación, etcétera, etcétera, pero él lo veía así. ¿Cómo lo ves tú? Hay una frase que he aprendido que dice que los trabajos se terminan, pero las amistades quedan. Ujú. Yo personalmente siempre motivo a las personas a salir siempre, siempre por la puerta grande porque el mundo es pequeño, ¿ya? Entonces, a consecuencia de eso, por ejemplo, cuando una persona, digamos, vamos a poner un ejemplo, no sé, la gerente de cobranzas, se le está pagando una especialización, digamos, en una de las mejores universidades del Perú. Yo creo que también es importante ver el compromiso que tiene esa persona y también ver que esa persona se va a quedar en este caso cierto tiempo contigo, ¿no? Por ejemplo, ok, vas a adquirir este conocimiento y necesito que este conocimiento lo apliques en los próximos 12 meses o 24 meses. Entonces, importante la concientización, ¿no? Ok, yo invierto en ti, pero necesito en este caso que ese conocimiento que tú adquieres lo implementes en los próximos meses, ¿no? Entonces, como que una alianza, ¿no? Ok, vamos a ser aliados, yo te pago este programa y necesitamos en este caso que te quede cierto tiempo, ¿no? Pero no, no conlleva que tú tienes que quedarte toda la vida conmigo, ¿no? Entonces, Claro. porque hoy en día la rotación también en las empresas, la gente busca constantemente mejores oportunidades, o sea, ya está moviéndose mucho más que antes. Claro, esa transparencia, esa claridad a la hora de comunicar creo que es importantísimo y tú te das cuenta, ¿no? De ambos lados, si realmente puedes apostar por esa persona y la otra, y ya está del otro lado, pues básicamente cumplir ese compromiso porque es un ganar-ganar, ¿no? Hoy en día muy pocas empresas se preocupan por eso, muy pocas, ¿ah? A nivel de, muy pocas se preocupan por tu crecimiento profesional, personal, ese apoyo y creo que no está de más decir que el colaborador al menos debería recompensar o tener un sentimiento recíproco en ese sentido con la empresa que está apostando por su crecimiento profesional, ¿no? Bien, Claro, algo que comentas, el tema de identificar a las personas, en este caso, que van a cumplir ese compromiso que tú estás poniendo claro, sobre ellos, o sea, es súper importante, porque tampoco le puedes pagar un programa a una persona que lleva un mes o dos claro. meses. Entonces, tiene que ser una persona que ya lleva cierto tiempo ya en la empresa, has visto su compromiso, su lealtad, que es súper importante, ¿no? Entonces, a ellos, ¿no? Por ejemplo, o sea, digamos, leales de todos los líderes será un, no sé, un 40%. Un otro porcentaje, digamos, viene a hacer su trabajo, ¿no? Pero Depende del digamos, puesto también, ¿no? Depende del puesto también que ocupe y básicamente donde dependa hacerlo crecer y los resultados también que pueda traer ello, también sería un factor a evaluar, ¿no? exacto, correcto. Yo creo que nos basamos también por eso. Claro, 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 buenísimo. Bueno, entramos a la fase ya un poquito llegando al final. Mirando hacia el 2025, ya finalizando, ¿cuál crees que es el reto más grande que tiene Crédito MIPE para fin de año y cómo están básicamente abordándolo? Primero, aperturar las dos sucursales que se vienen. Abrir una sucursal es un reto bastante grande porque no simplemente se trata de ir, alquilar un local, no, es un tema de implementación, estudio de mercado, la zona, alianzas comerciales. Por ejemplo, para aperturar Arequipa, que es una de las sucursales más grandes que tenemos, nos hemos demorado cerca de 6 meses. Entonces, pero también bastante satisfactorio, porque, por ejemplo, aperturar una sucursal conlleva a que mueves toda una logística inmensa que da muchas oportunidades a muchas empresas y eh, muchas personas de la zona, ¿no? Por ejemplo, para aperturar Arequipa hemos necesitado
7 tipos de proveedores. Proveedores en este caso en marketing, en vidrios, acabados, pintura, y así sucesivamente, ¿no? Tecnología, computadoras. Entonces, llevas muchas oportunidades, pero el reto principalmente es, creo que, tener el equipo que te dé el soporte para poder, en este caso, levantar esa sucursal también. ¿Cómo has identificado a estas personas? ¿Cuál es tu proceso? ¿Es un tema más de feeling, de, no sé, quizás como tú dices que te gusta el tema de analizar el comportamiento humano, un poco de varias cosas? ¿Cómo es tu proceso para identificar y decir, pucha, esta persona tiene hambre de hacer y de conseguir grandes cosas, quiero apostar y quiero conversar con esta persona? Primero, estas personas ya más que simplemente una relación laboral, ya se vuelven amigos. ¿Ok? Eso he identificado. Entonces, un amigo ya, obviamente siempre tienes que tratar de tener un trato profesional, ¿no? Pero hay un poco más ahí, ¿no? Entonces, algo que he identificado en este caso, primero que nada, que estas personas tienen que tener ambición, ¿no? Siempre crecer, buscar, preguntarle, por ejemplo, una de las primeras preguntas que, oye, ¿cómo te ves en 5 años? Le digo, ¿no? Entonces, mira, ya me veo con mi propia empresa, me dice. Ah, perfecto, le digo. Este es el mejor camino, esta es la mejor oportunidad que tú tienes para poder lograr ese objetivo tan importante que tienes en tu vida. ¿Por qué? Porque liderar, por ejemplo, una sucursal, levantar una sucursal es un reto, porque es como abrir una empresa desde cero, ¿no? O Tal sea, tú cual. tienes esa oportunidad de levantar esta sucursal, vivir en carne propia la experiencia de llevar una empresa, en este caso, o sea, de ventas cero a ventas a las metas, en este caso, que le ponemos, y vas a trabajar de la misma forma en tu propio proyecto. Entonces, la ambición es súper importante y estas personas también conocer sus metas y ya, digamos, hay una relación, aparte de laboral, un poco más amical, que obviamente ya tienes que conocer un poco más allá, no simplemente a la persona, ¿no? Conocer de repente, no sé, ok, mis motivaciones, hijos, padres, proyectos personales, ¿no? Conocerlo un poco más. Perfecto, claro, claro, claro. Perfecto, me ha encantado la entrevista, Alberto. Vamos a entrar en un ping-pong ahorita, pero poco para descontracturar. Una última pregunta. Ok. ¿Cómo haces ya no tiene que ver un poco con el tema de crédito MIP, es un tema más personal? ¿Cómo te equilibras en tu día a día, en el tema de la ambición, en metas, cosas que tienes por lograr, que te has planteado en tu vida, no solamente en estos años, sino en tu vida? ¿Cuál es ese equilibrio para ti? ¿No? Porque no todo es trabajo, trabajo. En algún punto, quizás, ¿cuál es tu forma de desconectar? Tu filosofía de vida, tu concepto de éxito, ¿qué es lo que te hace feliz? Ok, primero, yo soy cristiano, ya, soy muy creyente, en este caso de Dios, voy todas las semanas a la iglesia. Primero que nada, digamos, siempre trato de estar en paz, tranquilo, ya, pero yendo en este caso un poquito a mi familia, mi papá, ha sido militar, ya. Entonces, mi papá siempre me ha criado, en una etapa, digamos, disciplinado, ¿no? Y mi vida se basa bastante en los hábitos buenos y la disciplina, ¿no? Por ejemplo, ir al gimnasio, comer saludable, leer. En este caso, tengo la oportunidad de repente de salir con amigos, viajar. Por ejemplo, cada vez que viajo, digamos, no sé, a una sucursal, me doy, digamos, un pequeño tiempo para poder, escatarme una escapada, conocer el lugar, hacer un poco de turismo, ¿no? Entonces, trato de, si es cierto, tengo metas muy ambiciosas, pero trato de disfrutar en cada etapa, ¿no? En el camino, ¿no? Como dicen, el éxito no es el destino, sino el éxito es el camino, ¿no? Entonces, hay una frase justamente hace poco que escuché de una montañista argentina que subió a la parte más, digamos, al monte más alto del mundo, el Everest, creo que así se menciona, Sí, y llegó, dice, ok, sintió la emoción de 5 minutos, ¿no? 5 minutos bien motivado, lo logré, ¿no? Pero dice, ok, no hay nadie, no hay nadie, ¿no? El éxito es solitario, no hay nadie. Entonces ella dijo, ok, el éxito no es esto, el éxito es el camino, ¿no? O sea, hay otra frase también que de Jim Rohn que dice, o sea, no se trata del éxito, sino se trata de que en qué tipo de persona te tienes que convertir para lograr esa meta. Entonces, yo trabajo mucho en eso, ¿no? En mi desarrollo personal, porque todo nace del desarrollo personal, es de adentro hacia afuera. perfecto, perfecto. Sí, comparto muchas cosas de las que dices. El tema del éxito es compartir, en realidad, tenerlo y solo para todo, para ti solito, es como tener, no sé, tu plato vacío, ¿no? O tu plato lleno, pero en una mesa solo, ¿no? Literal. Entonces, comparto mucho eso. De hecho, es un poco también mi definición de éxito, el hecho de compartir cosas con los que quieres, básicamente, tiempo, temas, todo, básicamente, pero con quien quieres, ¿no?
Excelente. Bien, un ping-pong, respuesta rápida nada más. Ok. Empezamos. ¿Un mentor o figura que te ha inspirado en negocios? Jim Rohn. ¿Un error que te hizo aprender algo valioso? No tener un abogado. Ok. Anoten. ¿Un libro o podcast que recomendarías a todo emprendedor? Un libro, Hábitos Atómicos. ¿Por qué? Hábitos. La vida es hábitos. Tu vida se define en hábitos. Perfecto. ¿La métrica que revisas casi todos los días? Gestión, Gestión. finanzas, no sé, nuevas leyes. El peruano también. Ok, ok. ¿Una herramienta que ha cambiado la forma en que trabajas? Canva siempre me apalanco de Canva. Ok. ¿Y un consejo final para quien quiere emprender en general, en fintech o en lo que sea, pero hoy? Ok, un consejo. Eh, Enfoque. Yo cuando comencé tenía tres proyectos, ¿no? Pero mi enfoque estaba dividido en tres lugares, ¿no? Entonces, y mi avance era súper lento, hasta que decidí enfocarme 100% crédito MIPE y escalamos muchísimo más rápido. Excelente, excelente. Bueno, acá hasta acá hemos terminado la entrevista, Alberto. Me ha encantado la entrevista. Espero que a ti también. Ahorita te voy a preguntar. Pero esta va a ser publicada en YouTube, en LinkedIn, por ahí en redes sociales. Por ahí te voy a estar etiquetando. Me ha encantado. Bueno, cuéntame qué te pareció la entrevista, cómo te has sentido antes de ya finalizar y dar un poquito anuncios finales. Estoy súper contento. De hecho, creo que compartir un poco mi experiencia para resumirlo, ¿no? Venir en este caso yo cuando llegué a Lima, de Huancayo, comencé como lavando platos, a tener una fintech, haber colocado más de 80 millones de soles, esa diferencia, y eso que recién estamos comenzando, ya es un gran camino, ¿no? Entonces yo Tal creo que cual. inspirar en este caso a otras personas para que puedan tomar esa iniciativa, ¿no? De que nunca rendirse. La palabra rendirse no debería existir en tu vocabulario. O sea, te puedes caer una y otra vez, pero tienes que levantarte porque no tienes otra opción. Me ha encantado, la verdad, súper contento. Nada, muchas gracias, Rubén. Y bueno, pues espero que sea otra oportunidad también para contarte de repente un poco más de crédito MIPE, de mi experiencia, de eso. Genial. Me has dado el título de la entrevista ahorita. No sé si te has dado cuenta, pero me has dado el título ya. Cuéntame, ¿cómo encontramos a Crédito MIP en redes sociales, en LinkedIn, a ti? Bueno, Crédito MIPE está en todos lados, sinceramente. Busca simplemente Crédito MIPE en YouTube, en Facebook, está en todas partes, TikTok, LinkedIn. Salimos constantemente en gestión, La República, El Comercio, RPP, entrevistas. Está en todos lados Crédito MIPE. Así que ponen simplemente Crédito MIPE en cualquier lugar y la van a encontrar. Y Alberto. Igual, Alberto Silvestre también. Buscan en Google, en YouTube, en TikTok, en todas partes. También ya estoy trabajando bastante en mi marca personal y pueden encontrarme en cualquier lugar también. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, gracias Alberto nuevamente. Esta entrevista se va a hacer colgada en YouTube y próximamente en redes sociales. Esto ha sido todo, así que nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Nos vemos. Gracias, Rubén. Nos vemos.